pero no es que sea un intervalo. En este caso sí es un intervalo constante donde la amplitud es 11, pero ¿cómo se llaman a estos intervalos? Que todavía no me han Intervalos reales, ¿no? No, ¿cuál es la característica de un intervalo real? Que eso también lo indicamos la semana pasada. ¿Qué son los límites reales? A ver, recuérdense. ¿Qué son los límites reales? ¿O qué tipo de intervalos son estos? A ver, chicos. Adriana, a ver, ¿qué tipo de intervalos es? Revisen su cuaderno. Allí en su cuaderno está el nombre de la variable. Está el nombre de la variable y encima del nombre de la variable está como se le denominaban a esos intervalos. Revisen su cuaderno, si ahí está. O no tienen su cuaderno a la par, o sus copias. No era la moda, no. No. La moda ni siquiera hemos visto. No tienen su cuaderno ahí a la par cuando... ¿Dispersión relativa? ¿Perdón? ¿De dispersión relativa? No, no porque nosotros todavía no hemos visto eso. Lo que vimos la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Una tabla de distribución de frecuencias. ¿Una variable discreta, licenciada? Vale. Fíjense que ya me están hablando de la variable discreta. Aquí, ¿cuál es el nombre de la variable? Ya que hablan de la variable. ¿Qué tipo de variable es la que estoy analizando? Edad. Vale, la variable edad. ¿Y la variable edad? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué tipo de variable es? Es continua. ¿Será que es continuo? ¿Cuándo decimos nosotros que una variable es continua? Cuando tiene decimales. Cuando tiene decimales. ¿Esta tiene decimales? No. No. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Discreta. Es una variable discreta. ¿Cuándo decimos que es una variable discreta? Cuando el salto es 1. No. Ahí estás confundiendo otra situación. ¿Cuándo se usan números enteros? Cuando nos dan números enteros. ¿Sí? Esta es una variable que es cuantitativa, discreta. ¿Sí? Es una variable cuantitativa discreta porque la variable edad tiene un valor numérico, pero también tiene una dimensión. ¿Cuál es su dimensión? Años, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es una variable cuantitativa, porque posee un valor y también posee una dimensión. Pero ¿qué tipo de límites son? 20, 30, de 31 a 40. ¿Qué tipo de límites son? ¿Cómo se llaman esos límites? Conocemos dos clases. ¿Perdón? Absolutos. Absolutos. ¿Cuál es la característica de un límite absoluto? A ver, ¿cuál es la característica de un límite absoluto?
A ver, recuérdense. Que los límites absolutos son 2 decimales y los reales son 3, No. ¿no? Que poseen un salto, ¿verdad? Se dice que los límites absolutos poseen un salto. ¿De cuánto es el salto acá? Perdón. No escuché muy bien. ¿De cuánto es el salto acá? A ver. Ay, creo que me salí. Perdón, creo que me había salido. ¿Me escuchan? Sí, Ligia. Sí. Gracias. Voy a compartir otra vez. Disculpen que me sacó Meet, pero ahorita voy a compartir. Bueno, entonces decíamos que estos son límites absolutos. Son límites absolutos. ¿Cuál es la característica de un límite absoluto? ¿Cuál es la característica de un límite absoluto? Que tiene un salto ¿De cuánto es el salto? de 1. De 1, ¿verdad? ¿Cómo podemos observar ese salto? Fíjense que de 30 a 31, ¿cuál es la diferencia? Es la unidad. De 40 a 41, la diferencia es la unidad. De 50 a 51 es la unidad. ¿Sí? Entonces, esa es la característica del límite absoluto, que posee un salto. ¿De cuánto es el salto? De 1. ¿Sí? Veamos ahora otra situación. ¿Qué tipo de frecuencia es esta que se muestra? ¿Cómo se llama este tipo de frecuencia que se muestra acá? A ver. ¿Cómo se llama este tipo de frecuencia que podemos observar aquí? ¿Sería la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, ¿verdad? La frecuencia absoluta se simboliza por una F minúscula, ¿sí? Y ahí tenemos la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el concepto de la frecuencia absoluta? Que es el número de repeticiones del valor de la variable. Que es el número de repeticiones que se encuentra dentro del intervalo, ¿verdad? O dentro de la clase, ¿sí? Acá yo puedo decir que hay 4 elementos en esta primera clase, ¿sí? ¿Cuánto me debiera de sumar esto a mí? ¿Cuánto debe de sumar la información? A ver, ¿cuánto debe de sumar esta información? 40. 40. Veamos si suman 40. Bueno, yo selecciono los valores, ¿verdad? Y le aplico, en este caso, la suma, ¿verdad? Y veamos si da un valor de 40. ¿Da
40 elementos. ¿Sí? Entonces, ya cumplí la primera situación. Si tengo 40 elementos. Bueno, ahora voy a colocar los límites reales. El límite real. ¿Cuál es la característica de un límite real? A ver, alguien que me indique. Que es continuo y no tiene saldo. Ah, que es continua y no tiene salto. Ahí estamos en lo correcto. Únicamente voy a colocar el límite real inferior. Si el salto en este caso es 1, ¿qué debo de hacer para encontrar el límite real inferior? ¿Qué es lo que voy a hacer? Restarle el 1. Restarle el 1 dividido 2. Entonces, lo que yo digo es el límite absoluto inferior menos el salto. Le voy a poner solo el salto es 1 dividido 2. Es decir, que yo tengo el valor de 20 menos 1 dividido 2, me va a quedar el valor de 19.5. En este caso me quedaría así, miren, el valor de 20 menos 0.5. Y esto da un valor de 19.5. ¿Sí? Para el siguiente caso sería lo mismo, ¿verdad? 31 menos 0.5 y obtengo el valor de 30.5. Acá lo tengo que hacer porque en este caso pues tengo los dos valores en la misma columna y si no, no me va a realizar mi resta, ¿verdad? Si yo le aplico el puntito y lo bajo, ¿verdad? Entonces acá voy así de manera sucesiva, ¿verdad? Y tengo 51 menos 0.5 y me da 50.5. Después me da 61 menos 0.5 y tengo 60.5. Aquí me faltó el símbolo de la igualdad. Y por último tengo 71 menos 0.5, 70.5. Bueno, ya que tengo esto, ¿cómo llego a determinar la frecuencia acumulada? A ver, alguien que se recuerde cómo llegar a determinar la frecuencia acumulada. ¿Cuál es el concepto de la frecuencia acumulada? Concepto de la frecuencia acumulada. ¿Cómo Dígale. determino la frecuencia? Esa es la que se va sumando cada frecuencia. Sale más Dice 4. que es suma sucesiva de frecuencias absolutas. ¿Cómo simbolizo la frecuencia acumulada? ¿Cómo simbolizo la frecuencia acumulada? F mayúscula. Sí, F mayúscula, ¿verdad? Suma sucesiva de frecuencias absolutas. Suma sucesiva de frecuencias absolutas. Entonces, voy a colocar
el primer valor más es absoluto. Voy a colocar el primer valor que tengo acá y lo copio. Y posteriormente eso me da, no me dio el valor, ¿verdad? Entonces lo voy a realizar porque me copió las mismas frecuencias y eso no es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué voy a realizar? Copio este más el posterior y ahí me dio 13. Entonces, 13 más 12. 13 más 12. 25. 25, ¿verdad? 25 más 9. 34. 34. Y me voy así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ya tengo la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y el límite real. ¿Cuál es el concepto de la marca de clases? A ver, ¿qué es marca de clases? ¿Qué es la marca de clase? ¿Es el centro del intervalo? Es el centro del intervalo o es el punto medio del intervalo. ¿Cómo simbolizo la marca de clases? Con una X mayúscula. Con una X u Y. ¿Por qué le ponemos X u Y? Porque esa Y simboliza cada clase. Entonces yo voy a analizar la primera clase, la segunda clase y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo llego a determinar la marca de clases? Como dijo la compañera, es el punto medio del intervalo. Y el punto medio del intervalo, sumo los dos valores y lo divido dentro de 2. ¿Sí? Aquí tendría que sumar 20 más 30 dividido 2. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar 20 más 30 dividido 2. Oh, perdón. Vamos a colocarlo de otra forma. Acá es el límite absoluto inferior más el límite absoluto superior dividido 2. ¿Sí? Entonces tengo de esa forma mi valor. Realicémoslo. 20 más 30. Dividido 2. Me da un valor de 25. ¿Sí? ¿Cómo llego a establecer la segunda marca de clases? Pues puedo ir sumando 31 más 40 dividido 2 y me da 35.36, creo yo que da. O lo otro que puedo yo hacer, ¿verdad? Es colocar este valor más la amplitud del intervalo que es 11. Entonces coloco así. Acá lo jalo. Y el valor es esto. Vamos a ver, 40 y... No, esto es mentira. Sería esto
más 11 y tengo 47. ¿Será que eso es verdad? 41 más 50. 41. No, licenciada, tendría que dar 45.5. 45.5. 20 más 30 sí es 25, ¿verdad? Sí, Ahí sí lo tengo correcto. 31 más 40. 30 y dividido 2, 35.5. 35.5. Veamos por qué me salió este valor. Lo vamos a hacer otra vez. Esto es igual a 31 más 40 dividido 2. $35.5. Por no haber colocado 41 más 50 dividido 2, 45.5. 51 más 60 dividido 2, 55.5. Y 60 más 70 dividido 2, 65.5. Y ahora sí me salió correcto, ¿verdad? 71 más 80 dividido 2 es 71.5. Bueno, entonces ahí tengo mis marcas de clase. Ya que tengo mis marcas de clase, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Aquí saqué las columnas que para mi criterio son indispensables tener. Los límites reales, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta y la marca de clases. ¿Por qué no calculo más valores? Porque en realidad si me pongo a repasar la tabla de distribución completa, pues estaría realizando la clase del día viernes, sí, jueves que fue presencial. Entonces ahorita voy a empezar con las medidas, pero aplicado a datos agrupados. ¿Cuál es la primera medida que voy a calcular? Las medidas de tendencia central. A ver, ¿cuáles son las medidas de tendencia central que nos recordamos? Que calculamos. La primera medida de tendencia central, perdón, media, media. A la media, ¿con qué otro nombre se le conoce? Media aritmética. ¿Con qué otro nombre se le conoce? promedio. Como promedio. ¿Con qué otro nombre se le conoce? No, no. Otra forma que nos pueden preguntar es
medida que se ve afectada por los valores extremos. Medida que se ve afectada por los valores extremos. Cuando nos pregunten de esa forma, ¿verdad? ¿Qué nos están solicitando? La media. ¿Y cuál es la fórmula de la media? Acá es importante tener ahora ya su prontuario. Y fórmula que vamos a aplicar para llegar a establecer la media es la fórmula número 8. La fórmula número 8 de su prontuario dice que es la sumatoria de las frecuencias por su marca de clases dividido n. Entonces, la fórmula es fórmula número 8 de su prontuario. Perdón. Fórmula número 8 de su prontuario. Y la fórmula número 8 es media. Se simboliza por una X bar. Y va a ser igual a la sumatoria de la marca de clases, sumatoria de las frecuencias por su marca de clases dividido n. ¿Sí? Como me dice que es la sumatoria de las frecuencias por su marca de clases, lo que voy a hacer yo ahorita es crear otra columna, donde voy a colocar la frecuencia absoluta multiplicado por su marca de clases, que es X u Y. Para esto, voy a colocar la frecuencia, que es 4, por su marca de clases, que es 25, y me da eso un valor de 100, ¿verdad? 9 por 35.5, ¿cuánto nos da? Porque es la frecuencia absoluta por su marca de clases. Frecuencia absoluta por su marca de clases. ¿Cuánto nos da eso? Ahí tenemos el valor, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, lo voy realizando paso por paso, ¿verdad? Yo aquí, como ustedes ya tienen el valor, pues, 319.5, ¿verdad? Voy estirando y ustedes pueden irlo comprobando con la calculadora, pues, si no están en Excel. Pero como su fórmula lo indica, ¿verdad? Debo de multiplicar la frecuencia por su marca de clases. Pero a mí lo que me interesa es la sumatoria. Como me interesa a mí la sumatoria, ¿verdad? Selecciono todos estos valores y voy a seleccionar la suma. ¿Sí? La suma de esto me da 1868. ¿Sí? Eso da la sumatoria. Entonces voy a colocar acá media. Va a ser igual a 1868 dividido ¿cuántos elementos? 40 elementos que tengo yo acá. Y esto me da un valor de 46.7 en años, ¿verdad? Alguien podría indicar, mire, lo puedo dejar como valor discreto porque usted estaba trabajando una variable discreta, lo puedo dejar. Lo puedo dejar aproximado a 47. O le puedo poner 46.7 años.
Ustedes me indican. Entonces, acá yo podría ya ir con mi interpretación, ¿verdad? Y la interpretación es la medida, la edad que se ve afectada por los valores extremos es de 46.7 años. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, continúo. Previo a hacer la siguiente pregunta. Shervin, ¿te encuentras por acá? Licenciada, perdón, yo tengo una duda. Los 36.7 años, ¿de dónde los sacó, perdón? Sí, dice que es, en este caso, media es igual a la sumatoria de las frecuencias por su marca de clases, ¿sí? La marca de clases, la sumatoria de las frecuencias por su marca de clases salió 1868 dividido 40. ¿Sí? Vamos a colocarla acá. Esto va a ser igual. Lo voy a colocar a la par, ¿verdad? En este caso, lo voy a colocar acá. 1868 dividido 40. Haz la operación y Sí, te que da medio gracias. 46.7. Gracias. Bueno, Sí, acá estoy, ingeniera. gracias. Solo Ingeniero. para las evidencias de Sherby. Ah, sí, claro que sí, aquí las tengo. Sí, te Buenas escucho. tardes, ingeniera, disculpe. Buenas tardes. Yo le soy sincero, lo que no entendí es cuando sacó la sumatoria de los 1868. Sí. ¿Cómo hago para sacar la sumatoria? En este caso, tomo todos los valores. ¿Tú tienes una calculadora ahí? Sí, Linda. Vale. Entonces, vamos, por favor, y colocas 100 Sí. más 31, 319.5 más 546. Linda, perdón, pero disculpe, tal vez no me va a entender, pero para sacar los 100, disculpe, cuando aplicó la Sí, fórmula número 8, claro que sí. Dice perdón. que es la multiplicación de la frecuencia absoluta por su marca de clases. Frecuencia absoluta por su marca de clases. Si tú ves acá el texto, dice frecuencia absoluta por su marca de clases. Entonces colocamos 4 por 25, nos da 100. 9 Ay, por 35.5, hazlo, por favor. 9 por 35.5, 319.5, Linda. 12 Ingeniera. por 45.5, 546. y así sucesivamente. Muy amable, gracias, ingeniera. Bueno, y posteriormente me interesa la sumatoria, ¿verdad? Bueno, la segunda medida de tendencia central, ¿cuál es? La mediana. ¿Cuál es el concepto de la mediana? A ver, alguien que me indique. Concepto de la mediana. ¿Cuál es el concepto de la mediana? ¿Un valor que divide en dos partes iguales? Valor que divide en dos partes iguales a la distribución, ¿verdad? ¿Cómo se simboliza la mediana?
como ME o MD, mediana, ¿verdad? Esa es la fórmula número, vamos a ver, 21 de su prontuario. Fórmula número 21 de su prontuario. Y la fórmula número 21 de su prontuario es la siguiente, ¿verdad? Va a ser igual al límite real inferior más n dividido 2 menos la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia acumulada anterior, aquí le voy a poner anterior, dividido la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo. Y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer como paso número 1? Pues determinar cuánto es n dividido 2. Eso es lo primero que tenemos nosotros que hacer, porque es una medida de posición. Al efectuar n dividido 2, tenemos lo siguiente. Tenemos que establecer que n es 40. Dividido 2 nos va a dar como resultado. ¿Cuánto nos daría como resultado? A ver. 20, ¿verdad? 40 dividido 2 nos da 20. Ya que tenemos ese valor de 20, lo vamos a colocar, vamos a decir, identificar en la frecuencia acumulada dónde está contenido el valor de 20. Ahí coloqué la anotación. Entonces ahora me voy a mi tabla y identifico dónde está contenido el valor de 20 en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está contenido el valor de 20 en la frecuencia acumulada? Indiquen. Entre 13 y 25. Justamente ahí. Entonces, yo lo que hago comúnmente es que lo identifico con un resaltador toda esta fila. Tal vez la marca de clases no la voy a seleccionar. Perdón. Voy a identificar esto y esto. ¿Sí? Voy a resaltar con este color. Bueno, el concepto es así. Identifico dónde está contenido el valor de 20. Me voy a la fórmula y dice límite real inferior. ¿Cuál es el límite real que voy a utilizar? El 40.5. ¿Sí? Más la frecuencia acumulada anterior, donde se encuentra la mediana. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior donde se encuentra la mediana? ¿Sería 13? Sí, 13. Frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana. 12. Amplitud del intervalo. Ya identificamos que la amplitud del intervalo es, en este caso, 11.
¿Cómo llego a determinar ese valor? Veamos, acá es 51 menos 41, ¿cuánto nos da? Veamos cuánto nos da ese 41 menos 51. ¿Cuánto les dio? 10. Fíjense que acá había una situación de que yo les había indicado que era un valor constante, pero no es así. Porque acá 31 menos 20, ¿cuánto nos daba? 11, ¿verdad? Entonces, en algunos intervalos es 11, pero en el otro intervalo es 10. Entonces, no es un intervalo constante. Ahí sería 10, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la clase, acá tengo la anotación, miren. Para la primera clase sí era 11, pero es un intervalo variable. Aquí lo voy a justificar, porque si no se me pueden equivocar, ¿verdad? Entonces voy a sustituir. ¿Cómo sustituyo? La mediana va a ser igual al límite real inferior. ¿Qué límite real inferior voy a utilizar? 40.5. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar acá. Esto es igual a 40.5 más, acá yo le debo de colocar doble paréntesis. N dividido 2. N dividido 2 me salió un valor de 20. Menos la frecuencia acumulada anterior, donde se encuentra 20, era 13. Dividido la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, tenía un valor de 12. Por la amplitud del intervalo dentro de esa posición es 10. ¿Sí? Y esto me debe de dar un valor. Voy otra vez. Acá les dejo la fórmula descrita, ¿verdad? Aquí voy a hacer el cálculo. En este caso tengo igual. Límite real inferior. Límite real inferior de esa clase. Más. Abro doble paréntesis. N dividido 2. En este caso, N dividido 2 es 20. Menos la frecuencia acumulada anterior donde se encuentra la mediana. 13. Cierro paréntesis. Dividido la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana. 12. Por la amplitud del intervalo que es 51 menos 41, 10. Y esto da un valor de 46.33. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Ingeniera, disculpe, solo el 40.5 me perdí esa parte, disculpe. Sí. Dice que es el valor de límite real inferior. ¿Cuál es el límite real inferior de esa clase? 40.5. ¿Cómo llego a establecer el límite real inferior de esa clase? Es el límite absoluto, que era 41, menos un medio, me da 40.5. ¿Sí?
Lo voy a hacer otra vez de nuevo para que nos ubiquemos. Vamos a suponer que yo voy a colocar acá la mediana. ¿Sí? Dice que es el límite real inferior. ¿Cuál es el valor del límite real inferior? Es en este caso el límite real. Más, abro doble paréntesis. Perdón, abro doble paréntesis. N dividido 2. N dividido 2 es 40 dividido 2 es 20, menos la frecuencia acumulada anterior donde se encuentra la mediana, 13, dividido la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, 12. Cierro paréntesis. Por la amplitud del intervalo, que es 51 menos 41, 10. Eso es igual a 46.33. ¿Alguna duda? Bueno, entonces voy con la interpretación. La interpretación dice así, ¿verdad? El valor que representa el 50% por arriba y por abajo es de 46.33 años. El valor que representa el 50% por arriba y por abajo es de 46.33 años. Mira, ¿lo puede dejar a 46 años? Sí, lo puedo dejar a 46 años porque es una variable discreta. ¿Sí? Bueno, vamos con la tercera medida, que es la moda. La moda se dice que es el valor más frecuente. El valor más frecuente, tenemos la fórmula número 20 de su prontuario. Fórmula número 20 de su prontuario. Por favor, búsquenla. Y nos dice de la siguiente manera. Moda va a ser igual al límite real inferior más delta 1. Voy a poner yo delta 1, pero ahí aparece la fórmula de un triángulo. Yo le voy a poner delta 1. Dividido delta 1 más delta 2. Todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, por I, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer en este caso delta 1? Vamos a colocarlo acá. ¿Qué va a hacer delta 1? Dice que es la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Y delta 2 es igual a la frecuencia modal
menos la frecuencia posterior. Perdón, acá es anterior. Aquí es posterior. Frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Veamos entonces cuál es la frecuencia modal. La frecuencia modal es la frecuencia más alta, frecuencia absoluta más alta. Vamos a disminuir esto un poquito. Yo puedo evaluar mi frecuencia absoluta, ¿verdad? ¿Y cuál es la más alta? 12. 12 es la frecuencia más alta. ¿Cuál es la frecuencia anterior? 9. ¿Cuál es la frecuencia posterior? 9. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, para que esté más cerca, ¿verdad? Mi información, voy a tomar esta información y la voy a copiar. Control C. Y lo voy a llevar, en este caso, un poquito más cercano. Vamos a colocar delta 1. Va a ser igual a 12 menos 9. 12 menos 9, el valor es 3, ¿verdad? Tengo el valor de 12 menos 9, que es el anterior, ¿verdad? Su resultado es 3. Delta 2. Va a ser igual a 12 menos 9, que es el posterior. Acá tengo el valor de 12 menos el posterior, me da también 3, por casualidad. Ahora voy a determinar la moda. ¿Qué va a ser la moda? En este caso, moda es igual al límite real. El límite real, que en este caso estoy utilizando, es 40.5. Entonces voy a colocar 40.5 más, abro paréntesis, delta 1, que es 3, dividido delta 1, que es 3, más delta 2, que es 3, todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, que es, en este caso, 50 menos... Aquí sería 10, ¿verdad? Entonces, acá me faltó un paréntesis. Voy a colocar el paréntesis. Bueno, voy otra vez. Límite real inferior, 40.5. Más, abro paréntesis. Delta 1 es 3. Más, perdón, dividido, abro paréntesis, delta 1 más delta 2, cierro paréntesis.
Todo esto multiplicado por 10. Sí, 10. El valor es 45.5 en años. Entonces yo puedo decir, el valor modal de la edad es 45.5 años. ¿Sí? ¿Cómo llegué a determinar ese 45.5? Límite real inferior, que es 40.5 más delta 1, que es 3, dividido delta 1, que es 3, más delta 2, que es 3. Todo esto multiplicado por 10. Y esto da 45.5. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué puedo concluir yo de estas tres medidas? Veamos cuánto nos dio la mediana. La media nos dio 46.7. 46.7. Media. Es igual a 46.7. La mediana. ¿Cuánto nos dio la mediana? Voy y determino. La mediana dio 46.33. Y la moda tengo un valor de 45.5. ¿Qué puedo concluir de estas tres medidas? ¿Cómo es la curva? ¿Cómo es la curva? Asimétrica, Es asimétrica. ¿Por qué decimos que es asimétrica? porque los valores son distintos. Porque los valores son distintos. Fíjense que acá las tres medidas de tendencia central, ¿en dónde se ubican en la distribución? Si ustedes pueden observar, las tres medidas que calculamos acá se ubican al centro de esta distribución. Veamos la tabla. Miren, se ubican en la clase de 41 a 50. Casi ninguna se salió, de hecho. 46.7, 46.33 y 45.5. Cuando nosotros observamos la tabla, si hubiera sido simétrica, este 4 se hubiera reflejado hasta abajo con un 4. Pero miren, solo se reflejó el 9 y el 9. El 4 y el 5. Cambiaron. Entonces, yo puedo decir que esta curva se sesga hacia la izquierda, porque tengo más valores 9, 5 y 1, perdón, hacia la derecha, y tengo menos valores hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, yo puedo acá concluyo, conclusión, que es una curva, que la distribución es asimétrica. Cuando yo digo asimétrica, se dice que tiene un sesgo a la derecha. ¿Por qué digo yo que tengo un sesgo a la derecha? Porque si nosotros observamos esta tabla, perdón, ¿cuántos tengo a partir del 12?
para arriba, la frecuencia es de 4, 9. Es decir, que tengo 2 elementos hacia arriba, después del 12. ¿Cuántos elementos tengo hacia abajo después del 12? 3. Miren, 9, 5 y 1. Entonces, ¿hacia dónde se pronuncia un poco más? Hacia la derecha. Y cuando se dice que tiene un sesgo a la derecha, ¿cómo va a ser la curva? Va a ser positiva. Mire, pero usted no está dando todavía un valor. No. Cuando nosotros lleguemos a calcular la medida de sesgo, nos recordaremos otra vez de esto. Ahorita únicamente es por visualización. ¿Sí? Que yo estoy diciendo que es una distribución asimétrica que tiene un sesgo hacia la derecha. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a pasar a las medidas de dispersión. A ver, ¿cuáles son las medidas de dispersión que conocemos? Digna, ¿Sí? disculpe, solo será que podría subir un poco para ver cómo hizo la primera, es que ahorita vi, ahorita llegué y para estar en contexto, solo para tomarle unas capturas y ahí ya no. Bueno, ahorita te voy a dar Gracias. oportunidad para que... Yo voy a compartir Ahí está. Gracias. Entonces voy a agregar en la otra hojita, ¿verdad? Esta información. A ver, ¿cuáles son las medidas de tendencia? ¿Cuáles son las medidas de dispersión que conocemos? Los cuartiles, deciles, percentiles, ¿no? Esas son medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que conocemos? No. No. ¿Cuáles son las medidas de asimetría que conocemos? A ver. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que conocemos? Digna. ¿Sí? El rango. El rango. La desviación estándar. Ajá. Varianza. La varianza. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces, empecemos con el rango. El rango, otro nombre se le conoce. Recorrido. Recorrido de la variable, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a identificar el recorrido de la variable. Rango es igual a recorrido de la variable. ¿Sí? Y el rango lo identifico por la letra R. Y es la fórmula número, está en la simbología de la fórmula número 6, ¿verdad? Donde dice que es dato mayor menos dato menor más la unidad. En nuestro contexto tenemos que el recorrido de la variable
En este caso va a ser igual a 8, porque es el dato mayor, 8, menos el dato menor, que es 20, más la unidad. En este caso tenemos el valor de 80 menos 20 más la unidad, nos da el valor de 61. Entonces podemos decir, el recorrido de la variable es 61. ¿Sí? Vamos con la desviación estándar. ¿Cómo simbolizo la desviación estándar? O con qué, perdón, antes de cómo lo simbolizo, ¿verdad? ¿Con qué otro nombre identifico la desviación estándar? ¿Con qué otro nombre identifico la desviación estándar? No. Desviación media es otra. Desviación media y desviación estándar no es lo mismo. ¿Con qué otro nombre lo identifico? Dispersión. No. Dispersión absoluta. O también puedo decir variabilidad absoluta. ¿Cómo voy a identificar o cuál es la fórmula? La fórmula es, vamos a la fórmula número 30. Fórmula número 30 de su prontuario, donde dice que la sumatoria de las frecuencias por su marca de clases menos el valor de la media dividido, elevado al cuadrado, dividido n. Se simboliza por la letra S y esto es igual a la raíz S va a ser igual a la raíz de la frecuencia, perdón, a la raíz de la sumatoria de la frecuencia por su marca de clases menos el valor de la media, esto elevado al cuadrado, y todo esto dividido n. Todo esto está entre paréntesis. Lo voy a creo que dejar hasta acá, porque todavía tenemos que hablar unas cositas. Bueno, pero avanzamos bastante. Yo lo que voy a hacer ahorita es compartirles el link, ¿sí? Esto cualquier persona que tenga el link lo puede abrir,
solo lo pueden ver, más no así lo vamos a poder editar. Entonces, ahí está. Por eso yo les decía, pueden guardar estos links en Symbaloo. ¿Se recuerdan que les enseñé a ir guardando la información en una herramienta que se llama Symbaloo? Entonces, Digna, ¿sí? tengo dudas, no sé si yo copié mal. Bueno, esta fórmula es la misma que había dado anterior en clases, ¿verdad? Que No. es igual No. o es Esta diferente. no es la misma. Es que ¿Por ahí qué no es la misma? Porque la vez pasada trabajamos datos simples. Ahora estamos trabajando datos agrupados. ¿Cuándo trabajamos datos agrupados? Cuando n es mayor de 30, indicamos. Cuando n es mayor que 30, entonces vamos a cambiar la fórmula. La fórmula que habíamos trabajado anteriormente era la fórmula 29. Si tú tienes ahí tu prontuario. Sí. Vale. Entonces, la fórmula 29 dice x menos la media elevado al cuadrado dividido n. Allí dice datos sin agrupar. En la fórmula 30 dice datos agrupados. Y la fórmula es sumatoria de f multiplicado por x menos la media elevado al cuadrado dividido n. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora va multiplicado por una f. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos trabajando datos agrupados. Sí, no me había dado tanto que... Bueno, pero es bueno que preguntes. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Acá la asistencia, pues ya se la pasó Shervin, ¿verdad? Creo que está en Classroom. Shervin, ahorita, ¿en qué laboratorio vamos? Ya hicimos la primera entrega del laboratorio 1. Hoy está en laboratorios. La del laboratorio 3. Bueno, no sé cómo vamos con la entrega del laboratorio 3. No es laboratorio 2. No, laboratorio 3. Lo que sucede es que el laboratorio 2 no tienes todos los elementos para entregarlo. Ahorita estamos viendo las medidas. Entonces, por eso nos saltamos al laboratorio 3. Alguien que esté pendiente de entregar o todavía no tenga su laboratorio 3, ¿cómo vamos? ¿O necesitan una prórroga? Sí, si nos puede... ¿Para el jueves? Sí. ¿Será que es posible, Shervin? Claro que sí, ingeniero. Vale. Entonces vamos a dar una prórroga más para el día jueves. No sé si tenemos alguna otra duda. ¿Dudas? Todavía tenemos 5 minutos más. Bueno, por favor, yo veo que todavía algunas personas están solicitando entrar a la reunión. Des en cuenta que yo ya los invité. Entonces ustedes tienen que aceptar dicha invitación. ¿Sí? Porque yo no les puedo estar abriendo la puerta todas las veces que ustedes, si no todo el año me van a pedir, o todo el semestre me van a pedir que les abra la puerta. Ahorita fueron ya menos, pero por favor, revisen ahí en su, ¿cómo se llama? En su correo. Fíjense que todavía tengo... Les voy a enseñar cuántas personas no me han recibido. 22
tengo en espera todavía. Sí, señora, pero bueno, en caso a mí no me ha llegado ni un correo, solo me llegan los correos en los cuales dice Fíjate que yo en este caso te voy a enseñar, no es que no les quiera abrir la puerta. Necesito autorización para entrar. Miren, sigan practicando porque